al hermano Estuardo que en esta tarde está con nosotros. Estamos grabando la clase siempre por aquellos hermanos que no pueden estar con nosotros y ya después trato de compartirlo a tiempo. A veces se me olvida porque la clase del viernes, hermana Elian y hermano Marvin, no la he compartido todavía, pero estoy por subirla y bueno, esta también lo vamos a hacer primero Dios. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo de oración y luego le damos tiempo al hermano Estuardo para que inicie? ¿Nos ayudas, Pati? Amén. Vamos a amantísimo Dios que estás en gloria, te damos gracias por este momento tan especial que tú nos permites de estar aquí, Señor, conectados con el único propósito de honrarte y exaltarte. Señor, queremos aprender de ti para llenarnos de conocimiento. Y bendigo a cada uno de mis hermanos que están dispuestos, Señor, a recibir de esta clase que sin duda alguna tu Espíritu Santo nos va a guiar. En el nombre de Jesús lo ponemos. Amén. 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 Pues el tiempo es con usted, hermano Estuardo. Muchas gracias. Gracias. Por nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno. ¿Me escuchan bien, verdad? Amén. Ok, gracias. Qué bueno. Dios bendiga a hermano Marvin y su esposa y a hermana Patti, que también ahí también viene su esposo. Esta clase que vamos a ver esta tarde tiene que ver mucho con replicar pues lo que realmente nosotros estamos recibiendo hoy, que es siendo discipulados y convirtiéndonos en discipuladores, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, que aparte de que nosotros recibimos un discipulado, también es importante que nosotros seamos agentes o próximos discipuladores, ¿verdad? Pues tenemos a hermana Liz, que a la que está frente, hermana Janet y hermano David, pero anhelamos con todo el corazón que ustedes próximamente pues también puedan ser esas herramientas que podamos utilizar para discipular a mucha más gente, ¿no? Entonces, y eso sería un gran éxito. Entonces, la clase que vemos hoy es la clase acerca de 10 razones por las cuales el discipulado personal no se practica en la mayoría de iglesias. Y vamos a incluirnos nosotros de alguna manera, porque pues nosotros no hemos sido lo suficientemente capaces de alguna manera para pues replicar eso, ¿verdad? El discipulado como algo esencial. Así que 10 razones por las cuales el discipulado personal, cuando hablamos de personal, hablamos de algo ya mucho más enfocado. Si ustedes dan cuenta, nosotros damos el discipulado grupal y nos encanta darlo así porque tenemos una convivencia y una comunión muy bonita, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda dar un discipulado personal en la mayoría de los casos en la iglesia o en algunos casos. No solo personal, sino también el discipulado que podemos llevar a cabo personal con nuestra familia, que es nuestro círculo más cercano y que nosotros podemos replicar de alguna manera. Yo quiero irme enfáticamente a una parte muy importante. La clase pues es bastante grande y quiero enfocarme en algo que es esencial. Aquí está hablando un poco al inicio acerca de la definición general de los términos de discipulado, ¿no? Y ustedes notarán que yéndonos a la Biblia, pues el término general de discipulado es un seguidor de alguien en especial. Lo que nosotros necesitamos y deseamos es que, bueno, ustedes logren y que todos logremos conseguir discípulos para Cristo, o sea, seguidores para Cristo. Pero me voy a ir enfáticamente aquí a hablarle un poco de la problemática de las iglesias, ¿no? Y por eso tenemos mucha gente que de pronto se nos va de nuestra iglesia por alguna razón o por algún motivo se nos va porque no fueron discipulados de la manera que debían de ser, no crecieron sólidamente, no fueron firmes sólidamente. La siguiente hoja habla un poco acerca de lo necesario que es tener ese don para discipular. Entiendo que no todos tienen ese don y que pues deseamos que ustedes sean, pero a lo mejor usted dice, mire hermano, yo no, la verdad que no, porque Dios levanta evangelistas, pastores, ministros, predicadores y a muchos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si Dios les ha dado ese talento de enseñar y ese don, sería maravilloso utilizarlo en su obra. Y por último, aquí es donde quiero yo empezar realmente la enseñanza de esta hermosa noche, especialmente en la hoja 2.1, la 96. Si ustedes tienen ahí, pueden ir juntamente conmigo en esta lección. Entonces, esta lección habla acerca de creemos que los siguientes conceptos son los más necesarios para ayudar al nuevo convertido a seguir a Jesús. La manera en la que usted realmente puede ser mucho más firme es cuando usted se convierte no solo en alguien que fue discipulado, sino en alguien que discipula, en alguien que agarra realmente pues hombres y mujeres para llevarlos al crecimiento espiritual y sobre todo hacerlos sólidos en la obra del Señor. Aquí vemos algunos principios muy importantes. Discipulado a otros. El orden de estos conceptos es de abajo hacia arriba y está diseñado solo para servir de guía. Si usted se da cuenta, si lo agarramos al revés, Jesús es mi roca y mi fundamento. Un panorama de la vida cristiana realmente.
¿Qué me pasó cuando fui salvo? Y usted se da cuenta que aquí van pasos fundamentales en cuanto a nuestro inicio hacia la madurez espiritual. Y entonces vemos ahí qué me pasó cuando fui salvo, cómo llegué a tener dos naturalezas, la pecaminosa y la espiritual, conociendo el Espíritu Santo, la naturaleza humana de cada uno de nosotros, el señorío de Jesús, permaneciendo en la comunión del Espíritu Santo, recompensas eternas, la conducta cristiana y el discipulado a otros. Usted se da cuenta que pues de abajo hacia arriba es una columna ascendente que nos lleva hasta el punto cumbre, que es el discipulado a otros. Es realmente convertirnos en portadores de un evangelio que nosotros podemos comunicar. Hermanos, cuánto deseo que seamos ganadores de almas, que seamos personas que podamos impactar y jalar a otros para el reino de Dios. Recuerde, usted no gana gente para la iglesia de Pomona, no, usted gana gente para Cristo y debe entenderlo muy bien. Y eso es muy importante llevarlo a cabo. Entonces, vemos ahí que nuestro panorama empieza desde nuestra roca que es Cristo hasta el momento en el que yo me convierto en un discípulo del Señor. Hermano, no hay una mejor manera de mantenerse sólido en la iglesia que estando activo. No hay una mejor manera de alcanzar solidez espiritual en nuestra iglesia sino es sirviendo en nuestros ministerios y en lo que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué discipulamos? Bueno, hermana Patti, que fue la que recientemente se agregó a nuestra iglesia, ella me decía, nosotros estamos dispuestos a todo y admiramos mucho que ellos, a pesar de que vienen de una iglesia donde ya estuvieron pues sirviendo a Dios por mucho tiempo, han estado con nosotros y deseamos con todo el corazón que sirvan en la iglesia. ¿Qué quiero decir? Por eso nosotros como iglesia le damos mucho énfasis al discipulado, porque no queremos cristianos de alguna manera pues fluctuantes, como algunos que de pronto vienen a la iglesia, pero a los 3, 4 días se van al mundo y no permanecen. Y queremos que haya solidez espiritual en cada uno de nosotros. Entonces, para eso es que establecemos el discipulado. Ustedes notarán que Cristo 3 años y medio pasó discipulando a los 12 que tuvo y después los envió. Bueno, fue 3 años y medio. El discipulado nosotros tarda nada más como 4 o 5 meses. Eso significa que de alguna manera intentamos dar los principios, pero que pronto empecemos a activar en la obra del Señor. Entonces, ¿qué es el discipulado personal? Es la pregunta siempre. Vemos aquí un diagrama muy importante, pero primero vamos a la verdad parcial. Para la mayoría de los creyentes, la palabra discipulado significa simplemente enseñar verdades bíblicas. Más correctamente, creemos que el concepto de ser padre espiritual refleja más correctamente el significado bíblico. Vemos realmente que en la Biblia se repite mucho ese modelo. Por ejemplo, Pablo tenía el modelo de ser padre espiritual ¿de quién? De Timoteo. Vemos también el ejemplo de Pedro y Bernabé también que tenían esa afinidad y que podían tener padres espirituales. Muchos hombres en la Biblia tuvieron padres espirituales. Qué lindo es entonces que ustedes, como también discipuladores, se conviertan en padres espirituales de otras personas. Y esa es la idea. La idea es enseñar verdades bíblicas, dar atención personal a cada creyente individualmente, ser ejemplo de cómo seguir al Señor y comprometerse al desarrollo espiritual y al bienestar de los creyentes. Vemos aquí que está en un orden de adelante hacia atrás, o sea, comprometerse, ser ejemplo, dar atención personal y por último, enseñar verdades bíblicas. Pero bueno, estas 4 cosas que ustedes ven aquí son realmente una tutoría completamente que usted decide tener hacia alguien. Qué bonito es que usted asuma el compromiso de ser padre espiritual de un joven y decir, bueno, yo voy a agarrar a tal joven, aparte de mis hijos, voy a preocuparme por Carlitos y voy a pensar en él, sí, me agrada su forma, pero a lo mejor hay tener necesidad, pues lo voy a agarrar yo y le voy a mandar mensajes, le voy a llamar, voy a estar pendiente de él y voy a tratar de animarlo que no se quede. Eso es realmente convertirse en un padre espiritual. Pero también están los padres espirituales, aquellos que ganan almas específicamente. O sea, aquellos que, por ejemplo, evangelizaron a alguien y desde el momento que lo ganan a Cristo, pues se convierten en padres espirituales. Eso es mucho más agradable y bonito y puede ser edificante. No hay cosa más linda, amados hermanos, que ganarse un alma para Cristo. Y yo quiero que ustedes realmente, mi deseo, y no solo mi deseo, sino el deseo de Dios, es de que nosotros podamos realmente un día decir, mire, hermano Estuardo, aquel fulano yo lo traje y ahora está en la iglesia y se convirtió a Cristo. Eso da bastante satisfacción. Que ustedes, después de que a ustedes los ganaron para Cristo, ustedes ahora se conviertan en ganadores, pues realmente de almas para el Señor. El simple hecho de invitar a alguien a nuestras actividades ya es una manera de evangelizar.
El simple hecho de mandarles mensajes, de llamarles, de hablarles del amor de Cristo, de compartir una Biblia o qué sé yo, un pasaje bíblico, ya es una manera específica de ser un padre espiritual, un discipulador y sobre todo un hombre que gana almas para Cristo. Ahora, un modelo bíblico de cómo ser padre espiritual. Eso es muy importante. Yo sé que ustedes son padres carnales porque pues hermana Patti tiene hijos, hermano Marvin también, y hermana Liz también, y yo también, y nos convertimos en padres espirituales de nuestros hijos. Pero también podemos constituirnos en padres espirituales de otras personas. Vamos a Tesalonicenses, por favor. Abra su Biblia ahí, Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al verso 13. Pablo está hablando de Tesalónica, un pasaje muy específico acerca de la paternidad que él tiene espiritualmente con la iglesia de Tesalónica. Del verso 3 al verso 6, él dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examinamos nuestros corazones. Como saben, nunca hemos recurrido a la adulación, que es como a la mentira, ni a las excusas para obtener dinero, o sea, bienes materiales. Dios es testigo que tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Note bien que en este pasaje el apóstol Pablo habla de que su deseo nunca es un bien material para evangelizar ni un bien económico. ¿Cuánto deseamos hacer distintivo tal vez en otras iglesias que de pronto quieren ganar almas porque su economía puede mejorar? Porque de pronto si tienen más almas, pues más gente, más dinero va a llegar y pretenden ganar almas para pues después trasquilarlas. No somos una iglesia así. Realmente nosotros lo que intentamos a través de este pasaje es, como dice la palabra, cuidar de los creyentes como una madre cuida a un niño o como un padre cuida a un niño. Pablo relata y dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadez. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. ¿Se da cuenta del amor que Pablo tiene a Tesalónica, que habla, los amamos y en gran manera los queremos como una madre ama a un hijo? Cuidar de los creyentes como una madre cuida a un niño realmente es una labor grande que nosotros podemos desempeñar. Qué lindo es estar pendiente de las necesidades de otro y de pronto tenderle la mano. Esa es la manera en la que nos podemos convertir en padres espirituales de alguien. Número 2, eran de buen ejemplo para los nuevos creyentes. Ustedes ahora no son nuevos creyentes, ustedes ya son realmente gente sólida que ha avanzado. Y por ende, se espera también de ustedes un buen ejemplo para los nuevos creyentes. Recuerden, amados hermanos, ustedes son ejemplo para otros y deben ser ejemplo para otros en conducta. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, a un joven, se los puedo decir yo a ustedes, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza y en mantener nuestra vida en integridad ante todos, ante Dios y ante la gente también. La gente puede querer ser como ustedes o a lo mejor decir, para ser cristiano como él, mejor no. Recordarán, dice la palabra en este pasaje, hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga para proclamar el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Vea bien que en esta lección el apóstol Pablo habla acerca de la santidad, la justicia y la rectitud, o sea, el ser irreprochable. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe de ser guiada en estos 3 puntos. La santidad es apartarnos especialmente para Dios. La justicia es actuar correctamente con todos los demás. Pero lo irreprochable es realmente tener una actitud lo más recta posible delante de los hombres. Que Dios nos ayude realmente a ser ese modelo y ese ejemplo para muchas personas, para otros que de pronto digan, qué excelente, me agrada la forma de hermano Marvin, de su esposa, de hermana Patti, de hermano Walter, de hermana Liz, de hermano Estuardo, y que podamos de alguna manera impactar a otros con nuestro testimonio. No es que no tengamos defectos, los tenemos todos los que estamos aquí. El deseo más grande es que nuestras virtudes sean mucho más grandes para que nuestros defectos se opaquen y no se noten. Ellos daban también, dice el apóstol Pablo, atención individual e instrucción como padres a hijos. Es importante y esencial
en nuestra tarea de padres espirituales, dar la atención individual y las instrucciones como un padre las daría a un hijo, a alguien en especial. Hablaba al inicio de la clase de pues podemos agarrar tutoría o ser tutores de muchachos, de jóvenes o de adultos o de las personas que venimos para Cristo. Y cuánto necesitamos dar esa atención individual, como un doctor atiende a un paciente. Hemos intentado nosotros darle la atención individual a ustedes también, discipularlos, y a todo el que viene intentamos agregarlo. No todos se agregan, otros no, pues renuncian en el camino, como ya Jesús lo dijo. Pero intentamos en la manera de lo posible de darle la atención. Y Pablo lo relata y dice, saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como trata un padre a su propio hijo. Los hemos animado, los hemos consolado y los hemos exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Importante no es que esa atención individual va desde animar, va a consolar y va también a exhortar. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ver que si otro renuncia, tenderle la mano. Que si otro quiere desanimarse, pues animarlo. Que si otro necesita consuelo, pues consolarlo. Y si necesita ser exhortado, pues también exhortarlo con mucho amor. Y por último, la parte número 4 de este principio del modelo de cómo ser padre espiritual es realmente la palabra de Dios fue un componente esencial en los discípulos. Usted no puede ser un padre espiritual si usted lo que habla siempre es de otra cosa más que de la palabra. Los padres espirituales, su enfoque es completamente en la palabra. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron como una palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Note bien que Pablo siempre su enfoque fue a la palabra. Hermano, si usted habla de la Biblia constantemente, a quien sea, amigos, amigas, vecinos, usted va a tratar de contagiar e impactar a su círculo cercano y hacer, de alguna manera, convertirse en un padre, aunque usted no lo sepa, a lo mejor usted puede convertirse en un padre de muchos y decir, hermano Carlos es un punto de referencia para mí. Le voy a preguntar a hermano Roberto porque yo sé que él me va a dar una opinión muy acertada y entonces nos convertimos realmente en padres espirituales. Bien, y ahí entonces vemos realmente los 4 puntos en cuanto a la paternidad espiritual que ustedes no olviden. Deben de cuidar de los creyentes, deben de ser de buen ejemplo, deben dar atención individual y sobre todo deben compartir la palabra del Señor. La preocupación de Pablo por los creyentes fue aún más que la de un maestro. Él se hizo responsable de su bienestar y crecimiento espiritual. No solo enseñaba, y usted notará en estos pasajes, y como si fuere poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. También menciona, no ardo yo de indignación ante ver las situaciones de la iglesia. También menciona, hasta yo mismo me he desgastado por todos. Y también menciona a todos perfectos, maduros, con este fin trabajo y lucho. Y ve usted, a todos los soporto. Ve en estos pasajes, en lo subrayado, es donde Pablo hace énfasis a que él iba más que ser un maestro, era un hombre que daba su vida por los demás, que estaba dispuesto a ir a correr no solo una milla, sino la segunda milla y también dar la capa y la túnica. Una meta del discipulador debe ser de ayudar al discípulo a llegar a la madurez, dar fruto y reproducir espiritualmente. Los beneficios al discipulado son completamente secundarios. Lo más importante es llegar a la madurez, dar fruto y reproducirse espiritualmente. De nada serviría, hermanos, que ustedes vengan a Cristo y entreguen su corazón a Cristo y puedan estar en la iglesia y después se acomoden en una banca y no quieran hacer absolutamente nada. Hemos venido para dar fruto. Hemos venido para llegar a la madurez y hemos venido para reproducirnos espiritualmente. Un discipulador no solo realmente es alguien que está ahí como el que entrega su vida, sino como el ejemplo real, transparente para el discípulo. Se espera que el discípulo llegue a abrazar las convicciones y la pasión del discipulador. Hermanos, ustedes realmente deben de tener convicciones firmes porque otros van a querer tener sus convicciones también. Pablo en todos estos pasajes afirma mucho acerca de ese ejemplo que les ha dado. Muchas veces dijo, ejemplo les he dado. Dijo también, imitadme así como yo soy imitador de Cristo. Sigan todos mis ejemplos, dice ahí, como yo imito a Cristo. Y ve usted aquí una serie de pasajes
donde vemos al apóstol Pablo poniéndose como un ejemplo. Y yo digo, ¿podríamos nosotros ponernos como ejemplo y decir, hermanos, imítenme? Yo digo, pues tal vez no va, tal vez no somos capaces porque no tenemos la talla ni damos realmente la altura de ser verdaderos discípulos del Señor, pero que Dios nos ayude a que la gente pueda ver en nosotros un ejemplo vivo de su gracia y de su poder, y podamos a través de lo que hacemos, otros nos puedan imitar, imiten nuestro mensaje, imiten nuestra conducta, imiten nuestras palabras e imiten nuestra forma de vivir. Número 3, un bebé recién nacido requiere mucha atención individual. Conforme el bebé vaya desarrollando, entonces requiere menos atención individual. Dado que cada niño es único, debe esperarse que tanto la atención en grupo como la atención personal sea necesaria en el camino a la madurez. Ustedes ya estamos al borde de quitarles la pacha y entonces ver si les damos ya puro chicharrón con aguacate, porque ya van cada día intentando ser lo suficientemente sólidos para que se mantengan firmes dentro de la iglesia. Al inicio intentamos darles leche y alimentarlos con la leche, pero poco a poco van convirtiéndose en maduros espiritualmente y pues van dando un ejemplo de buena conducta y sobre todo de ya no solo discipulados, sino discipuladores del reino del Señor. Y entonces vemos aquí que Pablo reconocía que cada creyente es único y necesita una atención individual, que pues la manera de pensar de cada persona es diferente. Pablo dice, así que estén alertas, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestaros con lágrimas a cada uno en particular. Colosenses también dice Pablo, a este Cristo proclamo, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para que presentarlos a todos perfectos en él. Con este fin, trabajo y lucho, fortaleciendo por el poder de Cristo que obra en mí. Y Tesalonicenses en su primera carta dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a su propio hijo. Los hemos animado y los hemos consolado. Y termina este punto. Jesús nos ordena a ser discípulos, no solo convertidos. En la comunidad cristiana hay muchos convertidos inmaduros, pero muy pocos discípulos. Alguien dijo, Dios no anda buscando creyentes, sino anda buscando discípulos. Creyentes, hasta el diablo cree y hasta los demonios creen. Discípulos, solo aquel que sigue a su maestro y que va en pos de él. Y la parte número 4, la palabra de Dios es un componente esencial para el discipulado bíblico. Es importante, un creyente no puede llegar a una madurez espiritual sin tener entendimiento bíblico, pero si puede tener mucho conocimiento bíblico y aún no ser maduro espiritualmente. Puede tener el conocimiento y no ser maduro. Realmente no se puede alcanzar la madurez sin el conocimiento de la palabra. Es importante realmente que nosotros aprendamos a escudriñar la palabra como un libro importante para nosotros, como un libro esencial, como un libro que nos pueda guiar en nuestra vida espiritual y nos puede enseñar realmente la conducta y la manera de vida que debemos llevar. En la parte número 4, si ustedes notarán ahí, tenemos unos pasajes que el apóstol Pablo confronta y pone como ejemplos vivos del conocimiento espiritual. El conocimiento humano envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber. Pablo dice, al mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Note bien que la Biblia es una herramienta de entrenamiento y de capacitación para que todo creyente tenga una madurez espiritual, pero también hay problemas inseparables con las creencias comunes que al presentar el conocimiento bíblico. Iguala con el discipulado y que los otros componentes son opcionales. Si no está teniendo en cuenta los otros componentes importantes en el proceso de crecimiento, el creyente que está siendo instruido típicamente tendrá dificultades para crecer a una madurez reproductiva espiritual. Hermanos, todos tenemos idea del evangelio, pero solo la palabra nos puede dar el concepto adecuado del evangelio. Por ejemplo, tenemos diferentes creencias a veces en cuanto a aún dentro del evangelio. Algunos creen, por ejemplo, hay iglesias que creían que el pantalón era pecado, hay iglesias que no. El conocimiento realmente a veces es importante de la Biblia para tener una correcta
interpretación de los principios bíblicos. Si el conocimiento bíblico por sí mismo fuera la clave de la espiritualidad, deberíamos tener la generación de creyentes más espiritual de la historia, ya que las librerías cristianas están llenas de libros de todo tema bíblico e imaginable. Nota bien que el conocimiento es esencial, pero el conocimiento debe ir muy tomado de la práctica, porque sé que hay mucha gente que lee la Biblia, pero está muy lejos de Dios o conoce la Biblia, pero está muy apartada y muy alejada de Dios. El proponer que el conocimiento bíblico por sí solo es la clave de espiritualidad es semejante a decir que solo la comida es la necesidad más importante del niño. No, es más, nosotros no solo necesitamos comida, necesitamos afecto, necesitamos cariño, necesitamos también atención. Entonces, el conocimiento bíblico es una parte esencial, pero no es el todo. El conocimiento bíblico debe ir muy tomado de la oración, de la comunión de la iglesia y sobre todo de la obediencia completa. La mayoría de los creyentes estarán de acuerdo en que mientras el Espíritu Santo atrae a los incrédulos a sí mismo, Él típicamente usa a creyentes en alguna parte del proceso de evangelizar. Lo quiere usar a usted, me quiere usar a mí y quiere usarnos como herramientas y como un testimonio vivo del poder de Dios. Amar y enseñar es bueno, pero amar a aquellos que les enseñamos aún es mejor. Conocer la Biblia es bueno, pero conocer y entender íntimamente a Dios, quien la Biblia revela, es mejor. Note bien que usted puede amar a esa persona, pero más que amarla es amar también a aquellas personas por lo que nosotros les enseñamos. Podemos tener el conocimiento bíblico, pero es mucho más importante la intimidad con Dios a través de la Biblia y a través de la oración, que nos dará el ejemplo de realmente ser revelados. Y por último, quisiera terminar este tiempo acerca del propósito del discipulado. ¿Hacia dónde? Yo creo que lo que más deseamos del discipulado es que ustedes no lleguen a quedarse solo ahí, sino a crecer, pero sobre todo que lleguen al cielo. Es nuestro objetivo más importante. Pero aquí hay un punto que plantea esta enseñanza. El propósito del discipulado es de ayudar al nuevo creyente a cambiar de su estilo de vida vieja a la pasada. Es decir, ayudarle a dejar las costumbres de vivir confiado en sí mismo y empezar a formar el hábito de vivir diariamente confiado en el Señor, tal como nos dice el Señor en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, dice en otra versión, tus veredas. Vemos aquí una línea de tiempo. ¿Cómo lo ha planteado el libro? Nacimiento, el día que nos convertimos. Vemos aquí la conversión empieza como un niño espiritual. La número 2, que es la que plantea él, habla acerca de un discípulo es un ejemplo. Y vemos entonces cómo necesitamos ser ejemplos realmente en cuanto a nuestra vida. Y el niño empieza a crecer en conocimiento y en experiencia, hasta que llega a una muerte física, que es el día en el que morimos. Morimos físicamente, pero el día que morimos espiritualmente fue el día que venimos a Cristo y que de pronto dijimos, como lo dice Juan, pues en Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y de ahí juicio de los creyentes para recibir o perder la recompensa. Vemos entonces los 3 pasos. Representa el tiempo entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, durante el cual el incrédulo está espiritualmente muerto. Durante este tiempo el incrédulo se acostumbra a vivir confiado en su propio entendimiento. Es el día en el que de alguna manera nace físicamente. La 2 representa la etapa de evangelismo, la cual lleva a la salvación del incrédulo. En el momento en el que cree, las personas pasan de la muerte espiritual a la vida eterna en Cristo Jesús, en comunión con Dios. El tercer paso representa la etapa del discipulado, es decir, el periodo formativo y crítico cuando el creyente necesita el cuidado de un padre espiritual y va a crecer. Y la última representa el proceso de la santificación. Al terminar con el discipulado, el creyente tiene un entendimiento básico de la relación amo-siervo y la necesidad de seguir al Espíritu Santo al fin de seguir siendo dirigido y transformado por Él. Amados hermanos, ¿cuánto necesitamos y deseamos que cada día crezcamos espiritualmente? Creo que necesitamos realmente tener un entendimiento claro en cuanto a que nuestra vida no debe de quedarse ahí nomás. Como decir, bueno, acepté a Cristo, ya está bien, ahí estoy bien, no hay problema, y empiece en nosotros el conformismo y la tranquilidad. Necesitamos crecer espiritualmente y madurar.
el resultado esperado del discipulado bíblico es la madurez espiritual, los frutos y la reproducción espiritual. ¿Qué esperamos de ustedes? Esperamos madurez espiritual, esperamos mucho fruto de ustedes y esperamos también que se reproduzcan espiritualmente. Si logramos conseguir estas tres cosas en ustedes, nos podemos declarar como exitosos en la vida cristiana y en lo que hemos llevado a cabo durante este tiempo y en lo que nuestros hermanos han invertido en ustedes como algunas clases y enseñanzas que son realmente el deseo que ustedes lleguen a la madurez espiritual, que ustedes den fruto y que ustedes se reproduzcan espiritualmente. Ahora ya han avanzado, algunos ya van a terminar, están tal vez a escasas clases de terminar. ¿Y cuánto necesitamos que usted dice, hermano Estuardo, para qué estoy en la iglesia, amigos de Pomona? Pues estoy para crecer, para reproducirme espiritualmente. La madurez espiritual es mi crecimiento interno. El fruto es lo que yo reflejo a mis cristianos y la reproducción espiritual es lo que yo intento alcanzar y lograr con esos frutos que yo he recibido del Señor. Entonces, estos tres elementos son importantes. Si ustedes me preguntan o si alguien le pregunta, hermano Carlos, hermano Marvin o hermana Patty o hermano Walter, ¿para qué estoy en ese Pomona? Yo estoy para madurar espiritualmente, o sea, para crecer espiritualmente, para dar fruto en mi iglesia y para reproducirme espiritualmente. Nos daremos por exitosos si lo logran y ánimo, hermanos. ¿Cuánto deseamos que juntamente todos ganemos almas para Cristo? Que hagamos que el reino de Dios se extienda y que hagamos que pues el mensaje sea predicado aún en tiempos difíciles y podamos alcanzar muchas más vidas para el reino celestial. Algunos pensamientos sobre el crecimiento de nuevos creyentes. ¿Cómo es que un nuevo creyente adquiere entendimiento espiritual? Vemos una hoja bastante extensa en cuanto a ese conocimiento, a la carnalidad bíblica. Vemos las facetas de ese conocimiento espiritual que la elección nos ofrece en cuanto a cómo adquirimos el entendimiento espiritual. Dejar la carnalidad, dejar la inmadurez, dejar la doble vida y empezar a crecer espiritualmente en la vida. Así que les invito a que se eduquen a través de estos puntos y los puedan leer completamente en su casa. Ahí es donde parte entonces todos los puntos. Aquí es una lección muy extensa en cuanto a eso. Y voy a terminar con esta paráfrasis que la Biblia dice acerca de la parábola del sembrador, o sea, la interpretación de aquel hombre que salió a sembrar, dice la Biblia, y cuando sembró, pues una semilla cayó aquí, otra allá. Vemos ahí que la semilla cae pues a los no creyentes. Hay un sector que habla de no creyentes y un sector que habla de creyentes. Note que los no creyentes, dice la palabra en Lucas capítulo 8, verso 5, dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros la comieron. Note que la semilla ni siquiera fue plantada. Al contrario, cayó y pues ni siquiera entró en la tierra, ni siquiera murió, se la comieron. Los que estaban junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Vemos que estos no tienen ninguna solidez espiritual, nunca logran a lo mejor convertirse. Obviamente se refiere a personas no salvas que han rechazado el mensaje de salvación. El segundo grupo también se refiere a los no creyentes, el terreno pedregoso. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Sin mucha tierra, esta semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Bien, ahí Mateo habla acerca de esta semilla que cae en la piedra, pero pues no da fruto, porque una semilla no puede sembrar en una piedra. Estos son los que oyen la palabra, pero inmediatamente la reciben con alegría, pero luego no tienen raíz, porque no se sembró y muere. ¿No te parece ser que estas personas aceptan el mensaje de salvación intelectualmente, pero luego rechazan las implicaciones de una relación con Dios cuando se dan cuenta que no es lo que ellos esperan al principio? Estas dos semillas, usted nota que cayeron en gente que a lo mejor nunca, como cuando predico yo el domingo y llegan amigos, pero ellos dicen, no me parece, no, hoy no, y no aceptan a Cristo. Pero hay otras dos
puntos que caen y que de alguna manera están a punto de dar fruto, pero una de ellas muere. La tercera, dice, es la que cae en espinos. Esta cayó en espinos. La Biblia relata que la ahogaron las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduró, no llegó a dar fruto. Nota bien, hermanos, que hay gente que vino a Cristo, entregó su corazón, estuvieron en la iglesia, pero a los 15 días, al mes, a los 2 meses, al año, se fueron y ya no volvieron. Parece ser que esa semilla cayó en espinos y los afanes de este mundo ahogaron esa semilla. Y la cuarta es la que cayó en tierra fértil. Dio fruto al 100%, dio una cosecha maravillosa y dice, y estos son los que entienden, este sí produce una cosecha. Ustedes son, de muchos que han aceptado en la iglesia, ustedes son la del buen terreno, que han sido llamados a dar fruto, que han sido llamados a madurar y que han sido llamados a multiplicarse. Amén. Si el discipulado personal fuera la práctica común de la iglesia, la cantidad del grupo 3 podría ser grandemente reducida y la cantidad del grupo 4 podría ser grandemente incrementada. ¿Por qué? Porque cuando sembramos una palabra en tierra fértil y sobre todo la abonamos, la regamos, pues esa semilla dará fruto al 100%. Bien, hermanos, que Dios nos ayude a tener este ejemplo importante de la palabra y como se lo dije al inicio de la lección, nosotros hoy hemos sido discipulados, pero nuestro deseo es que nos convirtamos en discipuladores, en gente que ganemos, que no solo alcancemos madurez espiritual, que no solo demos frutos, sino que también nos multipliquemos para su honra y su gloria. Estamos pues pronto a regresar a la iglesia, no sabemos cuánto, pero esperamos que sea pronto. Y lo que decíamos es que ustedes 3 que están ahí y los demás que se han discipulado vengan y se levanten para dar fruto al 100% y que puedan ser vidas útiles en nuestra iglesia y podamos pues juntos hacer que la obra siga adelante. Amén, hermanos. Amén. Amén. Me gustaría tener un tiempo de oración, que Dios nos rete a través de su palabra. Concluyamos la lección, es grande y por eso no he tomado toda la lección porque nos llevaríamos 2 horas aquí, pero he sacado lo que más me ha interesado para hacerles ver. Ustedes son la semilla, ustedes son el poquito donde cayó en buena tierra, pero que germinará al 100%. Si hoy me dice, hermano Carlos, solo 3 sabemos, bueno, esta semilla puede ser realmente en terreno pequeño, pero puede dar mucho fruto para su gloria y para su honra. ¿Por qué no tenemos un tiempo y oramos? Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, queremos darte las gracias en esta hermosa noche por la oportunidad que me diste de compartir esta lección de tu palabra con mis hermanos. Bendícelos, dales la sabiduría, dales el amor a ti, dales el amor a las almas y que puedan ser vidas entregadas y rendidas a tus pies cada día en crecimiento espiritual y dando fruto. Bendice a hermana Patti y a hermano Walter, su familia, que sean una familia muy útil en nuestra obra, como ya lo han estado haciendo con nosotros. Bendice a hermano Marvin y a su esposa también, que han sido muy útiles en nuestra iglesia y que deseamos que sean instrumentos para tu gloria. Los demás que no vinieron, ayúdalos a estar firmes siempre y constantes en tu obra. Gracias por la vida de hermana Liz y por nuestra vida. Danos tu bendición y ayúdanos a mantenernos firmes en tu obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por su atención y por apartar estos 43 minutos de tiempo, o bueno, 40 minutos de tiempo para meditar en la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, nos ayude y que sigamos en pie. Me alegra ver los que están ahí firmes, siempre echándole ganas, sirviendo al Señor, y que pronto cuando regresemos, pues podamos incluirlos en nuestros proyectos de iglesia. Será maravilloso. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. No sé si hermana tiene algún anuncio. Ahí también se agregó hermano Otto con hermana Rosita, hermano Edwin. Tal vez usted no lo vio porque Sí. estaba entrado en la enseñanza, pero aquí tenemos a los Ajá. hermanos y gracias, hermanos, como ya nos decía pues el pastor, estamos trabajando en esto y lo que mejor nos puede quedar de ser creyentes, y yo lo guardo en mi corazón, es el interés de que otras personas tengan la bendición que nosotros tenemos de conocer al Señor, ¿verdad? Y así brevemente, una vez el hermano Jim Picker, creo que se llama, ¿verdad? Jim Picker, algo así, vino a la congregación y nos dijo algo que a mí me impactó. Dijo él, que cuando él gana un alma para Cristo, empieza a orar por otra. Y que él identifica a esa persona en su vecindario, en su gente que él conozca, y empieza a orar porque el Señor le dé oportunidades de servir a esa persona. Porque una vez que le sirve,
me va a oír, dijo, ya yo tengo la confianza y yo cuando le presente el evangelio me va a prestar atención. Ajá. Así que es una buena estrategia, cada uno podemos tener la estrategia que mejor nos funciona a nosotros, pero que al fin de todo esto, ¿verdad? Llegue es a llevar una persona más a conocer al Señor. Yo creo que no debemos de ser egoístas con el evangelio. Si nosotros hemos sido bendecidos, esa bendición tiene que conocer a nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y esta etapa del discipulado, la etapa 2, nos va a preparar para eso, para ser padres espirituales, y ojalá que en nuestros corazones, hermanos, haya el deseo de comprometernos seriamente con el Señor también en este tema, ¿verdad? Y pues nada, muchas gracias al pastor. Saludémonos todos, ya están todos los micrófonos abiertos ahí, yo creo. Saludos. Dios les bendiga. Les bendiga. Concluyan la clase, siempre péguenos ya completa y léanla para poder pues autoeducarse también. Amén. Ajá. Bien, gracias. Para leerlo, y pues gracias por su atención a todos. Y bueno, yo quisiera, ya el hermano Estuardo oró, pero yo voy a hacer una oración por él. ¿Qué les parece si oramos por él también? Amén. Amado Padre, gracias en esta noche por la bendición de haber tenido al hermano Estuardo con nosotros. Gracias porque sus conocimientos también, Señor, vienen a engrandecer lo que nosotros ya tenemos en nuestro corazón, a llenarnos aún más de ti, de tu palabra. Lo bendecimos, Señor, bendecimos a Laura, bendecimos a Santi, y te rogamos, Padre, que cada uno de nosotros podamos siempre ver en él el pastor que tú has puesto para guiar nuestras vidas espirituales, Gracias. para alimentar nuestras vidas espirituales, pero también, Señor, que nosotros podamos verlo a él como nuestro líder, al que debemos también guardar respeto y también atender y servir con mucho amor. Gracias, Padre, por este tiempo, por el ministerio discipulado, por los demás maestros, y gracias porque es una bendición servirte. Te damos, Señor, toda la gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermano. Sonrían ahí, voy a tomar una foto así rapidito para mandarla ahí. 1, 2, 3. Ahí está. Muy bien. Dios los bendiga. Pasen una excelente noche y saluditos a sus familias. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Buenas Pasen noches, buena Dios les noche. bendiga. Hermana Rosy. Adiós. Saludos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.